Quisiéramos entregar en esta tarde un primer balance de cómo está transcurriendo en materia de judicializaciones la jornada electoral. Hasta este momento llevamos abiertos en la Fiscalía 1.150 casos por delitos electorales. La mayoría de ellos son casos abiertos de oficio y algunos por denuncias que fueron colocadas o directamente en la Fiscalía General de la Nación o denuncias que se recibieron a través de la URIEL. En relación con el proceso electoral, hasta este momento llevamos 125 personas capturadas. Hoy, en el día de hoy, se han capturado a 28 personas que en este momento se están judicializando. Esas capturas se están dando por todo el país, algunas con alguna relevancia. Por ejemplo, una diputada fue capturada en Mitú, en Vaupés, por el delito de corrupción al sufragante, un candidato al Consejo de Alcalá en el Valle, también jurados de votación han sido capturados en La Hormiga Putumayo, en Santa Marta. Ustedes saben que los jurados de votación son personas que en el día de hoy están cumpliendo funciones públicas de forma transitoria. A ellos se les va a imputar el delito de constreñimiento al sufragante, y también se capturó a una persona, a Orlando Cárdenas Valencia en Buenaventura, quien tenía circular roja y era solicitado por Perú en extradición. Todas estas capturas implican que se realicen las correspondientes audiencias de legalización, de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento. Y en esto hemos querido insistir que vamos a pedir las medidas de aseguramiento por cuanto son personas que, si estaban cometiendo presuntamente esos delitos electorales el día de hoy, es claro que los pueden seguir cometiendo en los próximos días, cuando se pueden llegar a presentar discusiones o reconteos en algunas partes del país, y seguramente son personas que pueden influir de alguna forma en los resultados electorales. Por eso se están solicitando las correspondientes medidas de aseguramiento. Ahora, nos hemos dado cuenta que fue muy importante hacer un dispositivo para lograr la incautación de dinero. Hemos dado unos golpes muy importantes a estos flujos de dineros que se destinan generalmente en efectivo para compra de votos, y tengo que decir que hasta este momento llevamos incautados con fines de comiso 1.703 millones de pesos en 22 municipios, 15 departamentos. Algunos casos de relevancia, por ejemplo, la incautación en Doradal, en Antioquia, de 520 millones que fueron encontrados en poder de un policía activo que se encontraba en vacaciones. O, por ejemplo, 482 millones en Corozal, Sucre, al excongresista Yair Acuña, también 130 millones que fueron incautados en Mitú, 94 millones en el aeropuerto de Quibdó a un servidor del Ministerio de Agricultura, 50 millones en Santa Marta, 43 millones al alcalde de Quimbaya en el Quindío. ¿Qué pasa con estos dineros? Estos dineros son incautados y ya sobre la gran mayoría de estos montos se ha decretado la suspensión del poder dispositivo en favor de la Fiscalía General de la Nación, es decir, que no se puede disponer de ese dinero, y ese dinero pasa a ser de disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se adelanta el correspondiente proceso de enriquecimiento ilícito. Aquí las personas que han sido detenidas en posesión de estos dineros tienen que entrar ahora a justificarle a la Fiscalía la procedencia lícita de esos bienes. Aquí hay de todas maneras que decir que la Fiscalía va a seguir con la policía haciendo los controles respectivos en las carreteras, porque sabemos que es precisamente en estos momentos de agitación electoral cuando más se dan esos flujos de dinero. También hay incautado una serie de mercados, 674 mercados, 94 bultos de cemento, 47 cajas de aceite, 56 tejas de zinc y 2.688 gorras. Es decir, hemos visto que las modalidades que se constituyen como formas de dádiva al sufragante para que la persona vote, para comprarle su voto, se siguen manteniendo, son las mismas. Se nos presentó una situación en Plato Magdalena esta mañana cuando cerca de 170 personas
personas ingresaron a los puestos, a algunos puestos de votación y destruyeron el material electoral. Las elecciones en Plato Magdalena fueron suspendidas, fueron aplazadas. Allí estamos judicializando estos hechos porque esto que pasó puede constituir el delito de perturbación del certamen democrático. Es un delito muy grave que tiene una pena bastante alta, hasta 10 años. Ahora, ¿cuáles son las modalidades que hemos advertido nosotros se han presentado en el día de hoy con estas capturas? Primero, la suplantación es una práctica que nosotros pues sabemos que se presentan en todas las elecciones, gente que va a votar con cédulas que no son cédulas ajenas, haciéndose pasar por otras personas. También, por ejemplo, la retención indebida de cédulas, gente que se encuentra con 10, 15, 20, 30, 100 cédulas y listados de personas votantes precisamente para hacer controles sobre las dádivas que van a dar. Es decir, todo esto también constituye delito. Los constreñimientos al sufragante, incluso personas que nosotros sabemos marcan irregularmente por otras personas el voto, personas que se hacen pasar como acompañantes y que serían aquellas personas sobre las cuales se puede o se permite que alguien entre porque necesitan algún tipo de ayuda. Esas modalidades también nosotros las hemos detectado. Y los típicos modalidad de corrupción al sufragante, como les decía, con mercados, aceite, tejas de zinc y todo esto. Ahora, también en la jornada electoral es para la Fiscalía interesante saber qué personas aparecen, porque de nuestras bases de datos nosotros tenemos unos reportes de personas desaparecidas que generalmente el día de las elecciones se acercan a votar. Es decir, eso nos da a nosotros también una información importante para tomar decisiones sobre estos procesos, y hasta este momento van 12 personas que estaban reportadas como desaparecidas y así en los sistemas misionales de la Fiscalía y que aparecieron. Ahora, en materia de transhumancia, nosotros, ustedes saben, hicimos una estrategia de judicialización de este delito en el último año, importante por cuanto la inscripción de cédulas se dio durante todo el año anterior a las elecciones. Eso fue algo novedoso para estas elecciones, no solo los últimos 3 meses, sino todo el año fue el año en el que se pudo inscribir las cédulas, y por eso tuvimos más tiempo para hacer una estrategia contra la transhumancia y encontramos, pues por supuesto, más resultados. Nosotros ordenamos 860 interrogatorios, hemos realizado hasta el momento 413, hemos solicitado 233 imputaciones y hemos realizado efectivamente 196 imputaciones por transhumancia. También hemos iniciado procesos de extinción de dominio sobre bienes con los cuales se ha querido cometer estos delitos, y hoy tenemos ya alguna información que vamos a seguir abriendo procesos de extinción de dominio sobre otros bienes que estarían siendo utilizados para las modalidades delictivas que les acabo de comentar. El balance que nosotros podemos entregar hasta ahora deja en evidencia que las prácticas ilegales en un día de elecciones se siguen presentando. Desafortunadamente en Colombia, tenemos que decirlo, aún se debe consolidar más la cultura de la democracia. Evidentemente estos resultados muestran que nosotros en la Fiscalía nos hemos tomado en serio los delitos electorales. Son delitos muy graves, son delitos que tienen unas penas altas, que además en su esencia y significado son importantes, por cuanto lo que está en juego aquí es el principio, o uno de los principios más importantes de cualquier Estado de derecho, que es el principio democrático. Y además, por eso hacemos un llamado a los ciudadanos a que sigan denunciando, a que se acerquen a la Fiscalía. Nosotros tenemos más de 9.000 funcionarios por todo el país distribuidos en los diferentes puertos de votación, tanto funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía CTI como fiscales, más de 1.700 en todo el país prestos a realizar las judicializaciones. La policía está haciendo sendos operativos y los mecanismos o los sitios que hay para las denuncias pues son ya conocidos. Ahora, sabemos que en las últimas horas de la votación se presentan más delitos, son los momentos más críticos por cuanto muchas campañas políticas se desesperan, algunos candidatos se desesperan y quieren de alguna forma influir en mayor medida en el resultado electoral. Estamos preparados para mirar cómo va a seguir presentándose este fenómeno en las próximas horas. Después de las 4 de la tarde viene un momento también bastante crítico, bastante importante por cuanto son los escrutinios, y también sabemos que cuando se están
van realizando los escrutinios, hay modalidades delictivas que se presentan. Estamos muy atentos en varias ciudades del país y en varios departamentos porque tenemos información muy importante sobre que jurados de votación se estarían poniendo de acuerdo para anular votación de algunos partidos y algunos candidatos, y las modalidades pues de anularla o hacer anular ese voto son muchas. Los mismos jurados invalidan, por ejemplo, marcando 2 veces el tarjetón, es decir, todas estas modalidades. Por eso los controles tienen que seguir presentándose después de esas 4 de la tarde, el momento en el que se realizan los escrutinios. Vamos a seguir muy pendientes, un balance positivo, es decir, positivo en la medida en que hemos podido detener a algunas personas que estaban delinquiendo, hemos podido incautar dinero y evitar que con ese dinero se compre votos, pero pues todavía tenemos un par de horas sobre los que tenemos que trabajar con mucha decisión. Esperaremos al final de la jornada electoral dar otro balance sobre lo que al final termina pasando el día de hoy. Señor fiscal, buenas tardes. Quisiera saber qué va a pasar con los funcionarios y exfuncionarios que fueron sorprendidos con estas grandes cantidades de dinero. En el caso del excongresista Yair Acuña, ¿si quedan vinculados a una investigación y por qué delitos? Y otra cosa, la situación en La Guajira, la masacre de 3 personas. Sí, evidentemente en los casos de cuando una persona es detenida con un monto alto de dinero, pues lo primero que yo tengo que decir es que tener dinero por sí solo no es un delito. Lo que pasa es que en el marco o en el contexto de un certamen electoral sí puede estarse cometiendo el delito. ¿Y un delito cuál puede ser? Un delito electoral. ¿Por qué? Por cuantos uno puede pensar que ese dinero, si se encuentra otra evidencia, está siendo utilizado o va a ser utilizado para la comisión o para influir para la compra de votos, si se encuentran además ese dinero con listas, con propaganda política, con cédulas, con números de cédulas, pues entonces se puede inferir que hay una posibilidad de que se esté cometiendo un delito con ese dinero. Mientras eso no suceda y no se dé la claridad, el proceso que abre la Fiscalía es por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, es decir, el dinero queda incautado con fines de comiso, se suspende el poder dispositivo para esa persona que tiene ese dinero y la persona tiene que entrarle a demostrar a la Fiscalía la procedencia lícita de ese dinero para que en su caso le sea devuelta. Sin embargo, pues nosotros sabemos que como esta es una de las prácticas que se presenta el día de las elecciones, pues estamos haciendo muchos operativos junto con la policía para poder incautar ese dinero y evitar de esa forma que se siga comprando votos, porque como sabemos y la práctica lo enseña, este dinero es utilizado generalmente para eso. Ahora, sobre la masacre, me voy a referir después en la tarde a ese tema cuando tengamos un poco más de información. El señor Yair Acuña de la posesión de su dinero y a propósito que su esposa aspira a la gobernación de Sucre. Él fue retenido por la Policía Nacional y quien realizó los primeros actos o lo que denominamos nosotros actos urgentes y fue dejado en libertad por la Policía Nacional. La Policía Nacional le entrega un informe de esas verificaciones, de esos actos urgentes a la Fiscalía General de la Nación. Nosotros estamos analizando ese informe y lo primero es que el señor Acuña va a ser llamado a un interrogatorio, por supuesto, pues como vamos a llamar a todas las personas que fueron encontradas con estos dineros. De las personas procesadas, ¿algunos lograron medida de aseguramiento? Sí. A ver, tenga en cuenta que de estas 125 personas son personas capturadas, ¿no? Es decir, aquí tenemos unos procesos abiertos por otros casos donde no hay capturas. Estos 125 personas son personas capturadas que están privadas de la libertad, eso es muy importante. Y allí tenemos una gran cantidad de perfiles, tenemos registradores, por ejemplo, de algunos municipios, por hechos incluso ni siquiera que estaban cometiendo, sino que habían cometido con antelación. Tenemos candidatos a alcaldía, tenemos 15 candidatos a la alcaldía, tenemos 40 candidatos a consejo, tenemos 5 candidatos a asamblea, un candidato a la gobernación. Es decir, estas personas, 125 personas, que es el balance que estoy dando el día de hoy, son personas que están capturadas y han sido capturadas y frente a las cuales se va a legalizar su captura, se ha legalizado su captura, se le va a imputar y se le va a solicitar medida de aseguramiento. Ahora, hay otros procesos, yo les dije que aproximadamente tenemos 1.150 procesos. Eso es lo que son denuncias por otras irregularidades que seguirán el curso normal de la investigación. ¿Qué pasa si alguna de estas personas llega a resultar elegida? Bueno, yo me refería a eso el día de ayer.
lo que la institucionalidad ha venido acostumbrando a solicitar es que en estos casos pues no se dé la correspondiente posesión en el cargo, que se decrete la vacancia del cargo y que se convocan nuevas elecciones, pero sobre eso no hay una reglamentación clara, hay algunos vacíos legislativos. Muchas gracias.